Jóvenes, buenos días con todos. Buen día con todos, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos días Lincoln. Buenos días a todos, jóvenes. A ver, ¿quién más veo por ahí? Buenos días, Terry, Fernanda. Buenos días, profesor. Buenos días, Yadira. A ver, vamos a empezar la clase del día de hoy. Se van ubicando en su libro de geometría, jóvenes, su libro de geometría. El tema es ecuación de la recta. Profe, buenos días. Buenos días, Camila. Profesor. Buenos días. Buen día. Sí, dime, te escucho. Profesor, Sí, dime. ¿nos podrías ayudar en algunos problemas de la tarea ¿Tarea de qué curso? de geometría? Ya, listo, ahora vamos a verla. Buenos Listo. días. Buen día, Isaac, buen día. Listo. A ver, vamos a ubicarnos en la actividad que se ha dejado. Vamos. A ver. Deben ser los dos últimos problemitas, ¿cierto? El 3 también podrías dar como una orientación. A ver. Ya, en el problema número 3 el asunto está en el gráfico. A ver, me dice, por acá me dice, en un diedro, a ver, en un diedro AB mide 30, me dice, el ángulo diedro, en un diedro AB mide 30 grados hexagesimales, se traza una esfera tangente a las caras del diedro P y Q. Hallar PQ si la distancia del centro de la esfera a AB es 12. A ver. Vamos a hacer el gráfico para poder ubicarlo. A ver, un momentito que sus compañeros están pidiendo acceso. Listo, a ver. Por acá me habla de un diedro AB. Vamos a dibujar entonces el diedro. Aproximadamente el diedro. Lo trazamos por acá. Medio inclinado porque dice que tiene un ángulo de 30 grados. A ver, por acá aproximadamente el diedro vamos a ubicarlo. Ahí está, ¿ves? El diedro AB. Vamos a buscar el angulito para que lo puedan identificar. Ya ustedes completan luego el desarrollo. Por acá el punto A y por acá es B. El diedro AB. Este diedro forma un ángulo de 30 grados, me dice. Por acá trazamos la perpendicular, ¿cierto? Este angulito de acá es de 30 grados, porque ese es el diedro. A ver, más o menos lo dibujamos mejor por acá. A ver, un momentito que tengo compañeros acá que están pidiendo acceso. Listo. Este es angulito que mide 30 grados. ¿Qué más me dice luego? A ver. Se traza una esfera tangente a las caras del diedro P y Q. Tengo por acá, este es el diedro, ¿cierto? Obviamente el plano P por acá y por acá Q. Ahí está. Dice, en un diedro AB mide 30 grados, se traza una esfera tangente a las caras del diedro P y Q. Hallar PQ. A ver, entonces me dice que se trazan una tangente. Vamos a trazar por acá una tangente, pero me dice, se traza una esfera tangente a las caras P y Q. Tangente, entonces debe intersectar acá. Tenemos acá, dice, una esfera que es tangente a ambas caras. ¿Ok? Vamos a aproximadamente dibujarlo por acá.
A ver, aproximadamente, ¿cierto? Debe ser tangente a ambas caras. Aproximadamente, listo. ¿Qué más me dice? Si la distancia del centro a la esfera AB mide 12, entonces me pide calcular PQ. La distancia, claro, son tangentes en P y en Q. O sea, cuando se intersectaron la esfera, ¿cierto? Es tangente aquí, este puntito le voy a poner, a ver. Aquí es tangente al plano acá en P y en el otro es tangente en Q. Es lo que me dice el problema. Y me pide calcular esa distancia que hay entre ambos. Pero ustedes más o menos, para que puedan ubicarse mejor, deben dibujarlo de repente, sacar esa figurita lo van a tener más o menos así, miren, ¿cierto? Y si yo trazo el ángulo diedro que ven ustedes por acá, aproximadamente, ¿cierto? Miren, acá lo tienen, así estaría haciendo tangente en los puntos P y Q. De aquí ustedes pueden tener de repente un mejor panorama para poder desarrollarlo, ¿cierto? Aquí está el punto P, tangente en P y en Q, me dice. Ahí está. Y este es el ángulo diedro, ¿cierto? Que mide 30 grados, ¿cierto? ¿Qué más me dice? Y si la distancia del centro de la esfera a AB, ¿cierto? Mide 12, o sea, del centro de la esfera, ¿a quién? A AB. AB viene a ser el diedro, ¿cierto? Hasta aquí, a este punto, del centro de la esfera al diedro, esta distancia lo conocen, ¿verdad? ¿Cierto? Esa distancia es conocida. ¿Cuánto vale esa distancia? Esa 12. distancia vale 12, lo conocen. ¿Y qué les pide calcular? Les pide calcular la distancia de P hasta Q. Ahí está, de P hasta Q, este segmento. Listo. ¿Se dan cuenta? Ahí tienen la figurita, ya pueden completarlo ustedes. Pueden completar esa figurita para poder calcular lo que les está pidiendo, ¿cierto? El asunto era solamente el gráfico para poder tener un mejor panorama. Lo mismo o de igual manera voy a hacer el gráfico para el siguiente problema, problema número 4. Y ahí ustedes ya sacan sus deducciones para poder calcular esa distancia. ¿Está bien? A ver, la siguiente figurita. La siguiente. Acá para que lo vean y puedan desarrollar. Aquí habla de proyecciones. Cuando habla de proyección, quiere decir que van a utilizar acá una relación que les di. Mira, por acá está esa relación. Hay una relación para poder calcularlo. Cuando hablamos de proyecciones, acá lo tenemos, miren. ¿Dónde está? Aquí está, miren. Aquí está. Cuando proyectamos, miren, un área de una figurita, ¿cierto? Lo proyectamos en otro plano. Para ello tenemos, ¿qué cosa? Tenemos un ángulo diedro, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el área proyectada? El área proyectada es igual al área inicial A multiplicado por el coseno de ese ángulo. ¿Y quién es el ángulo? El ángulo es el ángulo diedro, ¿cierto? Por ejemplo, esta área proyectada, la que está acá abajo, la sombra que se produce, esa es la área proyectada. ¿A qué es igual? Al área inicial, área a proyectar, multiplicado por el coseno del ángulo diedro. Eso es lo que vamos a utilizar en los dos últimos problemitas, en el problema 4 y 5 de la actividad que se ha dejado. A ver acá, ¿cierto? Solamente está en el gráfico. A ver, más o menos por acá lo vamos a dibujar. Listo, a ver, por acá me dice, el área de la región de un cuadrado sobre un plano que pasando por su diagonal forma 60 grados con el plano del cuadrado, ¿cierto? Es 18, hallar el área del cuadrado. Aquí me habla de la proyección. Si me habla de proyección, quiere decir de que debemos proyectar un área en un ángulo diedro. Para ello nosotros más o menos debemos dibujar de la siguiente manera. A ver, el área de la proyección de un cuadrado sobre un plano que pasando por su diagonal forma 60 grados con el plano del cuadrado, ¿cierto? Con el plano del cuadrado es 18 centímetros cuadrados. Hallar el área del cuadrado. A ver, primero vamos a dibujar esa figurita, ¿cierto? Me habla, dice, el área de la proyección de un cuadrado. Se va a proyectar un cuadrado sobre un plano. Por acá dibujamos un plano. Aquí está. Dibujamos al plano para más o menos visualizarlo. Aquí está. Como me dice que el ángulo pasando por su diagonal forma 60 grados, entonces
ustedes deben dibujar por acá lo que se va a proyectar, ¿cierto? Me habla de la proyección. La proyección ustedes saben que es la sombra que se produce. Ahora repasamos, dice, el área de la proyección de un cuadrado sobre un plano. Aquí, mira, aquí vamos a tener F cuadrado. El área de la proyección de un cuadrado sobre un plano. Se va a proyectar acá un cuadrado sobre este plano que ven acá, que pasando por su diagonal mide 60 grados. Aquí tenemos un cuadrado que pasando por su diagonal me dice. Entonces yo debo dibujar acá un cuadradito, ¿ok? Un cuadradito acá, aproximadamente. Dibujo el cuadrado. Ahí está. Lo dibujo de esta manera porque me dice que pasando por su diagonal, ¿cierto? Forma 60 grados con el plano del cuadrado, o sea, forma 60 grados con este plano. Entonces lo que ustedes deben hacer simplemente, trazo su diagonal, miren, trazo su diagonal, esta diagonal con el plano de acá abajo, ¿qué ángulo forma, me dice? ¿Qué ángulo forma? Forma un ángulo de 60 grados. Es lo que me dice el problema. Dice, el área de la proyección de un cuadrado sobre un plano que pasando por su diagonal forma 60 grados con el plano del cuadrado. Es 18. Hallar el área del cuadrado. O sea, la proyección la tenemos, ¿cierto? Aquí hay un área proyectada. Esta área proyectada sería por acá. Aquí está. Aproximadamente, ¿cierto? Se ha proyectado. Ahí lo tenemos. Y entonces me dice que esa área lo conocemos. Ahí lo tenemos, mira. El área de la proyección de un cuadrado sobre un plano que pasando por su forma 60 grados, pasando por su diagonal forma 60 grados con el plano del cuadrado, es 18. O sea, ya conozco el área de hallar el área del cuadrado. Esta área proyectada la conozco, mira. El área de la proyección de un cuadrado sobre el plano que pasando por su diagonal forma 60 grados con el plano es 18. Esta área ya lo conozco, ¿cierto? Esa área es el área proyectada y ustedes lo conocen. ¿Cuánto vale? Vale 18, ¿cierto? Lo conocen. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Emplear la formulita. ¿Cómo emplean la formulita, profesor? ¿Cómo se calculaba el área proyectada? El área proyectada era igual al área, ¿cierto? A proyectar multiplicado por el coseno de ese ángulo. Ahí lo tienen, mira, ya pueden calcular lo que les está pidiendo para poder obtener el área de ese cuadrado, ¿cierto? El área proyectar. Ahí lo tienen y sale ya rapidito aplicando la formulita. Tienen el área proyectada, porque tienen que leer solamente el enunciado. ¿Ves? El área de la proyección de un cuadrado sobre un plano que pasando por la diagonal forma 60 grados, con el plano del cuadrado es 18. Ahí está, ¿cierto? Ahí lo tienen, pueden reemplazar la formulita interpretando el área proyectada. Algo parecido sucede también en la figurita, en la número, a ver, atentos ahí, en la número 5. También va a ser de la misma forma, porque les está pidiendo, a ver un momentito que cargue esto. A ver. También vamos a hacer algo parecido. A ver, voy a eliminar esto. Ustedes ya lo tienen ahí. Acá, a ver. Dice, un triángulo al ser proyectado sobre un plano determina un triángulo cuya área es la mitad del área del primero. De la misma manera, me habla de áreas proyectadas, entonces dibujo mi plano, aquí aproximadamente, por acá lo tenemos para verlo mejor. Aquí está. Proyectamos, ahí ya lo ven, ustedes ya completan lo que falta. A ver, aproximadamente, ya estoy lo dibuja mejor ahí, estoy dibujando rápido acá. Dice, un triángulo al ser proyectado, o sea, vamos a proyectar un triángulo. Vamos a proyectar un triángulo. Un triángulo al ser proyectado sobre un plano determina un triángulo. A ver, aquí tengo un triángulo aproximadamente. Ahí está el triángulo. Me dice, un triángulo al ser proyectado. Este triángulo es proyectado, su sombrita, ¿cierto? Su sombrita aparece en la otra figurita. Al ser proyectado. Por acá tenemos aproximadamente el triángulo. A ver, aproximadamente lo dibujamos, ya usted lo dibuja mejor, se está proyectando el triángulo. Pero ¿qué me dice ahí? Dice, un triángulo, al ser proyectado sobre un plano, determina a un triángulo cuya área, esta área me dice, cuya área, el área obviamente proyectada, esa área proyectada, me dice que es igual, es la mitad del primero. O sea, es la mitad ¿de quién? Del triángulo que había inicialmente. A ver.
A ver, creo que me quedé colgado un instante. Uy, uy. A ver, por un instante me fui. Vamos a continuar a ver. Un momentito. A ver, ¿dónde se movió esto? Un momentito, jóvenes. Listo, acá estamos otra vez. A ver, como les decía, solamente tiene que formar esa relación, ¿cierto? Esa relación con el área proyectada. Tienen que simplemente utilizar la fórmula para poder obtener. Ahí teníamos, a ver, la figurita aproximadamente, lo dibujo acá, ¿cierto? Y me dice que un área es la mitad del otra. Y con eso pueden sacarlo rápidamente, porque es la relación, ¿cierto? De la mitad. Si acá tengo un triángulo, lo proyectó la sombrita por acá, aproximadamente, ¿cierto? Y me dice, un triángulo al ser proyectado sobre un plano, determina un triángulo cuya área, esta área de acá, esa área, me dice que es igual a la mitad del área del primero. ¿La mitad de quién? Del área de acá arriba. Área 1 le voy a poner acá, ¿cierto? La mitad del área del primero. Listo. ¿Y qué más me dice? El diedro que forman los planos de los dos triángulos mide. ¿Cuánto mide este diedro, profesor? Ya, pues simplemente hacen la relación. Ustedes saben que el área proyectada es igual al área del triángulo proyectar multiplicado por el coseno de ese ángulo. Y al ojo, al toque sale, ¿cierto? Inclusive, si buscan la relación, le va a salir al toque una fracción. Y coseno de ese Un medio ángulo, sale. exacto, y al toque salió, ¿cierto? 60 ¿Coseno de qué Es ángulo es ese 60. valor? de Exacto. 60. Coseno Claro. de teta, o sea, sería 60. Coseno de 60. Exacto. ¿Se dan cuenta? Simplemente había que dibujar y utilizar la formulita para proyectar dicha área. ¿Listo? Creo que con eso ya queda claro, jóvenes. Utilizando la última formulita que se dio y con la aclaración de ahora, ya no creo que haya dudas al respecto. ¿Cierto? Utilizando la última formulita. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar entonces ahora con el tema de hoy, que es geometría analítica, ¿cierto? De lo que es ecuación de la recta. Vamos a hacer un repaso breve de las ecuaciones de la recta, las formulitas que tenemos. Listo, se ubican por acá en la página 16. A ver, en la página 16. Muy bien, ahí me corroboran si es la página. Yo tengo la página 16, jóvenes. A ver, ustedes. Ecuación de la recta. 19. 19, listo. Gracias, Yaira. Página 19, jóvenes, ustedes. Página 19. Ecuación de la recta. Repasamos rápidamente las formulitas para poder empezar con los problemas. A ver, repasamos entonces la recta. La recta me dice que es un conjunto de puntos, tal que al tomar dos puntos cualesquiera, la pendiente es constante. ¿Y cómo se calcula la pendiente? ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculamos la pendiente de una recta? La pendiente viene a ser la La tangente. diferencia. Claro, también la diferencia de las ordenadas sobre sus respectivas diferencias de las abscisas, ¿cierto? Ese es analíticamente, si tenemos dos puntos de paso conocidos. Pero también sabemos que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Por definición, la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Pero si queremos calcularlo, ¿cierto? Directamente con los puntos, utilizando un poquito de plano cartesiano, diremos lo que dijo su compañera. ¿Cómo calculamos la pendiente? Diferencia de ordenadas sobre la diferencia de las abscisas, ¿cierto? Muy bien. Ahora les pregunto, pero ese ángulo de inclinación, habían dos excepciones, ¿cierto? El ángulo alfa, ¿qué valor no podía tomar? ¿Se acuerdan? El ángulo de inclinación acá. ¿Qué valor no podía tomar alfa? 90. 90 90. grados, claro, no podía tomar 90 grados porque tangente 90 grados es indeterminado, ¿cierto? Claro, ahí no podríamos calcular la pendiente. Y también, si habíamos visto, en la diferencia de las abscisas para calcular la pendiente en esta diferencia nunca pueden ser Iguales. iguales, porque si son iguales me da 0 y tendríamos la misma, ¿cierto? Lo mismo que la tangente de un ángulo de 90 grados que es indeterminado. Muy bien. Y el angulito siempre se toma en cuenta, el ángulo de inclinación se mide del semieje positivo de las X en sentido antihorario, ¿cierto? Antihorario. Muy bien, pero aquí acordamos una ley más. ¿Qué pasa si el ángulo de repente es obtuso? Aquí es agudo, ¿cierto? Profesor, si ahí yo fácilmente puedo decir que tangente del ángulo alfa, ¿cierto? Es la pendiente. Muy bien.
Pero, ¿qué pasaría si el ángulo de inclinación ya no es alfa, sino de repente es un ángulo agudo, o perdón, obtuso? Si tengo por acá, miren, el plano cartesiano, y tengo por acá una recta que pasa de esta manera. Obviamente, la tangente o la pendiente viene a ser dependiendo del ángulo de inclinación. Esto de acá sería el ángulo de inclinación teta, le voy a poner, ¿cierto? ¿Y cuál sería su pendiente entonces? La pendiente sería la tangente del ángulo de inclinación, ¿cierto? En este caso sería tangente del ángulo teta. Pero cuando el ángulo es obtuso, aquí vamos a hacer una reducción al primer cuadrante y vamos a trabajar ¿con quién, profesor? Con este ángulo más pequeño. Ahí está, con este ángulo alfa. Entonces, ¿en qué variaría? La pendiente es igual a la tangente de ese ángulo obtuso. Pero cuando el ángulo es obtuso, va a ser igual a menos tangente de ¿quién? De ese ángulo más pequeño que sería alfa, aplicando reducción al primer cuadrante. ¿Por qué, profesor? A ver, si ustedes se dan cuenta, la razón trigonométrica sigue siendo tangente. ¿De quién? Del ángulo más pequeño alfa. Pero si ustedes toman en cuenta que ese ángulo es obtuso, ¿en qué cuadrante se va a encontrar alfa? ¿En qué cuadrante se encontraría el ángulo alfa? A ver, jóvenes, ¿en qué cuadrante estaría ese ángulo alfa? A ver, me dicen ahí. Segundo. En el segundo. ¿Y tangente en el segundo cuadrante qué signo lleva? ¿Se acuerdan? Negativo. Negativo. Por eso es que decimos, jóvenes, atentos, si ustedes tienen un ángulo obtuso, la pendiente es la tangente de ese ángulo de inclinación. Pero ustedes deben trabajar con el ángulo agudo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este es un ángulo, generalmente va a ser un ángulo notable. Pero como está en el segundo cuadrante, por eso es que se reduce a menos tangente de alfa. Cuando el ángulo es obtuso, van a utilizar esta relación. ¿Está bien, jóvenes? Eso es cuando el ángulo es obtuso. La pendiente sería igual a la tangente de ese ángulo de inclinación teta. Pero yo trabajo reducido al primer cuadrante como menos tangente del ángulo más pequeño, que en este caso sería alfa. Ya, ok, Rosa. ¿Algo ha pasado ahí? Porque yo no he silenciado nada. Muy bien, listo, ok, listo. Escribe nada más, escribe, no hay problema. Listo, jóvenes. Eso agreguen ahí, cuando el ángulo es obtuso, agreguen ese angulito, ¿ok? Es la diferencia de negativo, pero de tangente del ángulo más pequeño. Por acá me dice el ángulo entre dos rectas. ¿Cómo calculamos, profesor, el ángulo entre dos rectas? Acá tenemos una relación. Para poder calcular el ángulo que se forma entre dos rectas, tenemos que tomar en cuenta ¿qué cosa? Las dos rectas que se intersectan. Aquí, miren, nos damos cuenta que la recta L1 y la recta L2 se intersectan por acá en un punto. Voy a colocar ese punto por acá, en un punto. Aquí está, mira, en un punto P de repente. ¿Está bien? En un punto P. Ahora, para poder calcular ese ángulo, ¿qué hacemos, profesor? Primero debemos ubicar el ángulo y debe girar siempre en sentido antihorario. Miren, ubicamos por acá. O puedo ubicarlo por acá, pero lo hemos ubicado en este punto. ¿Ok? Está girando en sentido antihorario. ¿Y cómo calculamos ese ángulo? Con la siguiente relación. Como la tangente de ese ángulo phi se calcula como la pendiente final menos la pendiente inicial. ¿Cómo es eso, profesor? Por eso es que les dije que el ángulo que forma debe ser en sentido antihorario. Y si es en sentido antihorario, ustedes se van a dar cuenta de que el ángulo sale ¿de quién? De la recta L1. Por lo tanto, L1 sería la pendiente inicial, ¿cierto? ¿Y dónde termina? Termina en L2. Acá tendríamos la pendiente final. Allá, entonces, para poder calcular el ángulo sería tangente de phi es igual a la pendiente final menos la pendiente inicial. Claro, la pendiente final sería acá, mira, L2. Pendiente final menos pendiente inicial sobre 1 más pendiente final por pendiente inicial. Aquí en la diferencia sí tiene que conservar el orden. Cuando es multiplicación sí no hay ningún problema, pero para conservar la formulita, ¿cierto? Eso nos sirve ¿para qué? Para poder calcular el ángulo cuando se intersectan, ¿quiénes? Dos rectas, ¿cierto? En el plano cartesiano, ¿está bien? Donde M, claro, por acá me dice la pendiente final. La pendiente final viene a ser la tangente de alfa. Claro, porque miren, ustedes saben que por acá, para poder calcular la pendiente, viene a ser la tangente del ángulo de inclinación. Para L2 sería la pendiente 2. La pendiente 2 sería tangente de alfa. Y para L1 sería la pendiente inicial. ¿La pendiente de quién? Del ángulo de inclinación beta. ¿Y el ángulo de inclinación beta, cómo se calcula su pendiente?
sería tangente de ese ángulo beta. ¿Está bien? Esa es la formulita para poder calcular el ángulo que se puede formar entre dos rectas. Y acá hay algunas observaciones. Siempre y cuando tengan dos rectas paralelas. A ver, jóvenes. Si tienen dos rectas paralelas, L1 es paralela a L2, las dos pendientes, ¿cómo van a ser? Propiedad. Las dos pendientes siempre van a ser iguales. iguales. La pendiente de la recta L1 va a ser igual a la pendiente de la recta L2. Pero paralelas, muy bien, paralelas quiere decir, ¿cierto?, que no se van a juntar. Pero hay una observación también acá. Profesor, las rectas pueden ser paralelas en diagonal, ¿cierto? Pueden ser de repente en horizontal, pero nunca pueden ser paralelas verticales. ¿Por qué? Porque si tengo paralelas verticales con el eje de las abscisas, ¿qué ángulo van a formar, jóvenes? A ver, si yo tengo dos rectas paralelas. 90 grados. Claro, 90 grados. L1 y L2, profesor. Y si tengo verticales, con la horizontal para detener el ángulo van a formar 90 grados, profesor, y la pendiente no existe acá, ¿cierto? ¿Ok? Ojo, las rectas pueden ser paralelas, pero en cualquier otro sentido, menos verticales, no tomando en cuenta que no sean verticales. Estas rectas paralelas se cumple que las pendientes son iguales, sí, solo sí, este símbolo significa sí, solo sí, ¿cierto? No sean verticales, no sean verticales esas paralelas. Porque si son verticales van a formar ángulos de 90 grados y esa pendiente ya no existe. Verticales, no lo olviden. Y por acá, otra propiedad. Si tenemos, profesor, de que dos rectas, L1 y L2, son perpendiculares, el producto de sus pendientes siempre va a ser igual a menos 1. Propiedad. Profesor, ¿también debe cumplirse lo mismo de arriba? Así es. Esas rectas pueden ser perpendiculares, pero las rectas no pueden ser verticales tampoco. Esas rectas no pueden ser verticales, profesor, para que sean, para que cumpla la propiedad. Igual que en las paralelas, no puede ser paralela porque forman 90 grados. Tampoco puede ser vertical porque también van a formar 90 grados. La excepción es para ambos. Esas rectas perpendiculares o paralelas no deben ser verticales. ¿Está bien? No deben ser verticales. Entonces se cumple la propiedad de que si son paralelas, las pendientes son iguales. Y si son perpendiculares, la multiplicación de las pendientes siempre debe ser igual a menos 1. ¿Está bien? Agreguen esa partecita de que no deben ser verticales. ¿Listo? Para pasar a los problemitas. A ver, la ecuación punto pendiente lo vimos en la clase anterior, pero vamos recordándolo por acá. Por acá, miren. Dice, ecuación de la recta, ecuación punto pendiente. Para poder calcular la ecuación de la recta, tomando en cuenta, ¿qué cosa? El punto pendiente, nosotros simplemente debemos recordar, ¿qué cosa? El punto de paso. ¿Por qué se le llama punto de paso? ¿Se acuerdan por qué se le llama punto de paso? Se le llama punto de paso porque por ahí pasa, pues, ¿cierto? Porque ahí pasa un punto, porque pasa la recta ahí. Pero para ello debemos acordarnos de algo. A ver, cuando dijimos de que tenemos punto de paso, este punto de paso debe ser un dato, o sea, debe ser conocido, debe ser el dato que te da. Y no solamente el dato, si te da un dato, también te debe dar la pendiente, ¿cierto? Si te da la pendiente y el punto pendiente o punto de paso, que es un dato conocido, la ecuación de la recta lo puedes calcular de la siguiente manera. ¿Cómo, profesor? De la siguiente. ¿Te acuerdas cómo se calculaba la pendiente? ¿Cómo calculamos la pendiente? Me dijeron, su compañera me dijo hace un momento, ¿cómo se calcula la pendiente, jóvenes? Como la diferencia. La diferencia de las ordenadas. Coordenadas. Por la diferencia de las abscisas. Abscisas. Muy bien, eso debe quedar claro. Profesor, pero si X sub 0, Y sub 0 es un punto de paso, yo debo conocer por acá la pendiente y también debo conocer un punto, ¿cierto? Como no tengo otro punto, coloco en función de quién, de la abscisa y la ordenada. Entonces, profesor, para poder calcular la ecuación punto pendiente sería de la siguiente manera, miren. Esa pendiente, ¿cierto? ¿A qué es igual, profesor? A la diferencia de las ordenadas, o sea, sería Y menos Y sub 0, ¿cierto? Sobre la diferencia de las abscisas. X menos, ¿cierto? X sub 0. De esta forma, también se puede obtener, ¿qué cosa? La ecuación de la recta. Pero esta ecuación de la recta se obtiene ¿cómo?
con el punto de paso y la pendiente. Por eso se le llama ecuación punto pendiente, porque tengo un punto de paso, ¿y qué más tengo? Y tengo la pendiente, ¿cierto? De esta manera también se puede obtener la ecuación de la recta, pero esta ecuación se le conoce como punto pendiente. Hay muchas formas de obtener la ecuación de la recta. Nosotros estamos eligiendo la más práctica y la más usada. ¿Está bien? Y luego recordando también, la ecuación general de la recta. Les había dado, ¿cierto? ¿Cómo es la ecuación general de la recta? Para poder obtener la ecuación de la recta, general de la recta, debemos tener esta forma. AX más BY más C. Ese es ordenado ya, ¿cierto? Ordenado. Y la ecuación general de la recta, no es otra cosa que una regla de correspondencia, donde para cada valor de X, ¿cierto? Que se le da, se obtiene un valor de Y. Donde me dice por acá, A, B y C son los coeficientes dados, ¿cierto? Y C es el término independiente en la constante. ¿Está bien? Todo eso debe ser igual a 0. Ya dijimos que A, B y C son los coeficientes. Luego me dice la recta es horizontal cuando A es 0 y B es diferente de 0. La recta es vertical cuando B es 0 y A es diferente de 0. La recta es inclinada oblicua cuando ambos son diferentes de 0. Ahora, la pendiente, le dije, ¿cómo se calculaba la pendiente si tengo la ecuación general de la recta? Era como la división de ¿quién? Del coeficiente de A sobre el coeficiente de B, ¿cierto? Los hice notar la anterior clase. Aquí está, mira, la pendiente es igual a sobre B, pero en negativo. A sobre B, pero negativo. ¿Está bien? De esa forma podemos calcular directamente ¿qué cosa? La pendiente. Pero para calcular directamente debemos tener ordenado la ecuación general de la recta. Primero el coeficiente con AX más BY y luego el término independiente. Cuando está ordenado ya puedes calcular directamente ¿qué cosa? La pendiente con esa relación. Ahí lo tenemos. Listo, esto ya lo tenemos, vamos por acá continuando. Y acá tenemos una formulita más, la distancia de un punto a una recta. Ahí está, distancia de un punto a una recta. Si tengo la recta, por acá tengo la ecuación de la recta en este caso, cuya ecuación es AX más BY más C, ¿cierto? Es igual a 0. Si tengo estos datos, entonces, profesor, ¿cómo calculamos entonces la distancia? Esa distancia de un punto exterior, ¿cierto? De un punto P exterior, acá obviamente debe ser Y sub 0, de un punto exterior, a esa recta, esta distancia la calculamos con la siguiente relación. Es igual a la ecuación de la recta, de esta recta, A por X sub 0 más B por Y sub 0 más C, esa ecuación de la recta, pero en módulo o en valor absoluto. ¿Por qué en valor absoluto? Porque es una distancia. Y siempre las distancias, jóvenes, las distancias siempre deben ser positivas, ¿cierto? Una distancia nunca puede ser negativa. Por eso es que se coloca como el valor absoluto. Y eso dividido entre ¿quién? Entre la raíz cuadrada de ¿quiénes? De la suma de los cuadrados de los coeficientes de ¿quién? De A y B. De A y B. ¿Está bien? Conforme nosotros desarrollemos los ejercicios, vamos a entender un poquito mejor. Ahora sí vamos a ver a la parte práctica, teniendo en cuenta las formulitas a la mano, para poder desarrollarlos. ¿Está bien? Ahora sí. Por acá tenemos algunos ejemplos resueltos que se pueden guiar y vamos de frente por acá. Aquí estamos. A ver. Listo. En la práctica entendemos mejor para ver el uso de las formulitas que tenemos sobre la ecuación de la recta. A ver. Por acá me dice, empezamos con algo sencillo, dice, señale la ecuación de la recta que pasa por 0,1 y menos 3,0. Ahí está. Profesor, ¿hay que señalar la ecuación de la recta? Así es. Hay varias formas de obtener la ecuación de la recta, pero vamos ubicando los puntos primero. Vamos ubicando los puntos. ¿Está bien? Hay que ubicar los puntos, ¿dónde? En el plano cartesiano, para poder identificarlo mejor. Voy a trazar entonces por acá los ejes, eje horizontal por acá, ¿listo? Y eje vertical, para más o menos ubicar esos puntos. Y si yo ubico esos puntos, ustedes se van a dar cuenta que voy a trazar ahí la recta. A ver, ¿cómo, profesor? Aproximadamente, miren, ustedes saben que cada par ordenado corresponde, ¿cierto?, a un punto, donde el primer valor corresponde a la abscisa y el segundo valor a la ordenada. Este punto, 0, punto y coma 1, ¿dónde se ubica? Lo ubico por acá, mira. Me dice, para X0 y para Y1. O sea, para X0, Y. Por acá debe estar Y de repente, 1. ¿Está bien? Ahí estará las coordenadas de ese punto. ¿Cierto? Sería 0, punto y coma, 1. ¿Cierto? Ahí lo ubiqué. ¿Está bien? El otro punto, profesor, me dice para X menos 3 y para Y0. Esa es la ubicación solamente de los puntos en el plano cartesiano. Menos 3 hacia la izquierda, ¿cierto?
Por acá debe estar menos 3 y y0, no sube nada, se encuentra en el mismo eje. Aquí están las coordenadas, sería menos 3, punto y coma, 0. He ubicado solamente hasta ahora los puntos, pero me dice, señale la ecuación de la recta que pasa por esos puntos. Entonces voy a trazar la recta que está pasando por esos puntos, ¿cierto? Por ese punto, ahí está, mira, aproximadamente, ahí está, por ahí pasa. Cuando sale un poquito chueco ya usted lo acomoda. Ahí está. Por ahí pasa la recta, profesor. Muy bien, vamos a colocarlo por acá. Vamos a colocarlo. Esta es la recta. Ahí está. Aquí tengo entonces a la recta que pasa por ese punto. Muy bien. Profesor, pero tomando en cuenta eso, yo tengo por acá el ángulo de inclinación, ¿cierto? El ángulo de inclinación en sentido antihorario con el eje de las X y con dicha recta. Supongamos θ. Ahí está. Profesor, ¿podría calcular la pendiente para obtener la ecuación de la recta? Sí, ¿cierto? Podríamos calcular la pendiente. Necesitamos, profesor, calcular la pendiente. A ver, ¿y cómo se calcula la pendiente? ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculamos la pendiente? La pendiente se calcula como la diferencia de las ordenadas sobre la Sobre la diferencia diferencia de las abscisas. abscisas. Entonces, para verlo mejor, por acá voy a colocar, mira, profesor, voy a colocarle por acá x sub 1, y sub 1. ¿Está bien? Para poder identificarlo. Por acá sería x sub 2, y sub 2. Entonces voy a calcular la pendiente. ¿Cómo? Como la diferencia de las ordenadas. Restamos y sub 2 menos y sub 1. ¿Cuánto vale y sub 2? Valdría 1. 1. Y sub 1, ¿cuánto valdría y sub 1? Y sub 1 valdría 0. 0. Sobre la diferencia de las abscisas, perdón. La abscisa, la primera abscisa, ¿quién es? X sub 2 sería 0. 0 menos X sub 3. 1, menos 3. Hay doble signo, ¿cierto? Menos 3. Claro, el signo de la resta y otro signo de la abscisa que es menos 3. Entonces, acá obtenemos la pendiente. ¿Cuánto valdría la pendiente? 1. 1 1 sobre 3. 3. Ajá, tengo la pendiente, profesor, la pendiente, 1/3, ¿cierto? Muy bien. Pero para poder calcular la ecuación, a mí me pedía la ecuación, había una forma abreviada que era despejada, cuando despejábamos ya. ¿Cómo era, profesor? ¿Te acuerdas? De que la y, a ver, un momentito que cargue esto. Había una forma abreviada, ¿cierto? Despejada. ¿Cuál era la relación que leí la clase anterior? También podemos calcularlo por diferencia de abscisas y ordenadas. A ver, ¿me escuchan ahí, jóvenes? ¿Se fue, creo, la red? Sí, Sí, acá estoy medio congelado. sí A se ver, escucha. ya, era la ordenada Y, a ver, un momentito. A ver, pero ya creo que nos queda. Vamos a ver cómo vamos. Creo que la siguiente hora vamos a continuar, jóvenes, porque nos queda ya muy poquísimo tiempo como para despedirme. La siguiente hora vamos a continuar con este curso, jóvenes, para poder avanzar. Sí, en el curso de trigonometría que tenemos, ¿ya? Para poder avanzar, porque en trigo sí tenemos